Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ayer, Santiago Nieto presentó su renuncia a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, responsable de prevenir y combatir a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por instrucción del presidente López Obrador, Pablo Gómez Álvarez fue nombrado al cargo. Esto luego de que el Ejecutivo Federal pidió a las y los funcionarios actuar con moderación, con austeridad y que aprendan a vivir en la justa medianía. Así dijo, veremos qué opina la mesa de estos cambios y la historia detrás. Y por tercera ocasión se pospuso la audiencia inicial contra el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, acusado de recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética de 2013. Anaya niega los cargos y dice que aunque votó a favor de esta reforma, no recibió dinero de Emilio Lozoya. Por si las dudas, vive en Nueva York. Y esta mañana el presidente López Obrador presidió la Asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU. En su discurso dijo que nunca en la historia de las Naciones Unidas se ha hecho algo sustancial en beneficio de los pobres y anunció un plan mundial de fraternidad y bienestar, esto para ayudar a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 al día. ¿En qué consiste este plan? ¿Es viable? Veremos qué opina la mesa. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. La boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral, Carla Humphrey, un evento que buscaba discreción absoluta, terminó con la renuncia de Nieto. Pablo Gómez, un veterano de la política, llega en su lugar, siempre que la Cámara de Diputados lo apruebe. Veamos en contexto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, renunció al cargo. La Presidencia de la República informó que por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF. Con una larga trayectoria en la izquierda mexicana, el economista Pablo Gómez fue fundador del PRD y senador por ese partido. También ha sido diputado federal en 5 ocasiones. Como representante de Morena, en junio pasado, perdió la reelección frente a Gabriel Cuadri. Poco después del anuncio de presidencia, Santiago Nieto publicó en redes sociales que prefirió presentar su renuncia antes de afectar al proyecto de la llamada Cuarta Transformación por acciones de terceros. Añadió que su lealtad está con el presidente y que su amor con su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey. El viernes ambos funcionarios se casaron en la ciudad de Antigua Guatemala. El sábado se dio a conocer que las autoridades guatemaltecas incautaron $35,000 no declarados en un avión particular que viajó a ese país con personas invitadas al evento, entre ellas la titular de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz. El presidente López Obrador dijo ayer que fue un asunto escandaloso e invitó a los servidores públicos a actuar con moderación y austeridad. En la noche se dio a conocer la renuncia del titular de la UIF, responsable de la detención y prevención de delitos en operaciones financieras. La Cámara de Diputados debe ratificar por votación nominal el nombramiento de Gómez. Félix Díaz también presentó su renuncia. El gobierno de la Ciudad de México informó que su viaje no fue acorde a los principios de la austeridad republicana de la administración de Claudia Sheinbaum. Punto y contrapunto. La capital cultural de América. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. Muy buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, querida Mariana. Felicidades por el espacio. Y buenas noches, compañeros, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Primera mesa de martes en esta nueva etapa de Punto y Contrapunto. Bienvenida, Estefanía. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Alejandro, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches a todas y todos y desde luego muchas felicidades y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa bajo tu conducción, Mariana. Muchas gracias, éxito para todas y todos. Y Aurora Espina, investigadora y militante del PAN. ¿Qué tal, Aurora? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con todos en la mesa y muchas felicidades y todo el éxito para ti, Mariana. Muchas gracias, bienvenida. Y Martín Vivanco, abogado, militante de Movimiento Ciudadano y un querido amigo de este programa. Martín, buenas noches, bienvenido. Muchísimas felicidades y buenas noches a todas, todos y todes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues bueno, empecemos con el debate y empiezo contigo, Alejandro. Una boda que al menos trascendió, que se buscaba discreción y bueno, terminó en varias renuncias. ¿Qué decir de esta decisión del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo, de renunciar tras este asunto escandaloso, como lo llamó el presidente López Obrador? ¿Qué te parece esta decisión? No, primero que los funcionarios públicos tienen derecho a llevar una vida privada, personal. También esto tiene y puede que ser compatible con los principios que enarbola un gobierno. Pero aquí, más allá de la decisión de casarse en una boda, digamos, celebrarlo, etcétera, creo que sí hay algunos temas detrás que me parece que hacen que la salida de Santiago Nieto sea una decisión prudente y responsable.
¿Por qué? Porque hay reminiscencias de la vieja política. Figúrense ustedes que un contratista de los que fuera consentidos de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Calderón, que recibió sumas indecentes de presupuesto público, y que ahora está utilizando su poder mediático pues para desinformar, realiza un vuelo privado a la ciudad de Guatemala e intenta ingresar $35,000 en efectivo, supuestamente para pagar una consulta médica en Estados Unidos. Yo no sabía que en Estados Unidos no se permitía pagar con tarjetas las consultas médicas, ¿verdad? Bueno, esto aquí en México y en Guatemala y en el resto del mundo es un delito y se llama lavado de dinero. Este presunto delito se tipifica como lavado de dinero. ¿A qué autoridad le corresponde investigar? Pues nada más y nada menos, entre otras, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Le corresponde perseguir los recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, cuyo titular, Santiago Nieto, pues era el festejado de la boda y tendría que investigar a uno de sus invitados VIP. Entonces, para tratar de evitar este conflicto de interés, pues es una salida que me parece, repito, prudente y responsable. Dicho esto, yo creo que Santiago Nieto fue un funcionario muy eficiente y muy destacado del gobierno del presidente López Obrador, que sí posicionó a la Unidad de Inteligencia Financiera y la volvió relevante. Durante las administraciones pasadas había sido una institución pues muy relegada, que no había aprovechado todo el potencial que tiene esto de lograr perseguir el dinero y rastrearlo, ver todas estas corridas bancarias, cómo puede contribuir al combate a la corrupción y el lavado de dinero. Y me parece que fue, digamos, uno de los legados importantes de Santiago Nieto, pues haber hecho una transformación importante en la Unidad de Inteligencia Financiera. Aurora, ¿tú coincides con esta lectura? Fue una decisión prudente y responsable, como señala Alejandro, y también creo que hay un tema de simbolismos en estas renuncias y de una narrativa impulsada por el presidente López Obrador en cuanto al tema de austeridad y no ostentación, y que incluso, al menos en el caso de Paola Félix, en su renuncia, después el gobierno de la Ciudad de México, pues sí, emite un comunicado señalando precisamente los valores y principios de austeridad que defiende su gobierno. ¿Qué decir? ¿Te parece una buena decisión? ¿Y qué hay detrás también? Me parece en este caso que habla de la hipocresía y la falta de congruencia por parte de este gobierno, mientras que por un lado se ve una narrativa de aparente austeridad y de combate a la corrupción, pero por el otro lado estamos viendo cómo diversos funcionarios pues se comportan de distinta manera y nos habla también de esa doble vara para medir por parte del presidente, mientras que pues da esta renuncia de Santiago Nieto por esta cuestión de lo que sucedió el fin de semana con la cuestión de su boda, pero no se ha hecho nada, por ejemplo, con las 23 lujosas casas de Bartlett o con los billetes de Pío López o con las adjudicaciones directas, entre muchos otros elementos que parecen que no afecta tanto la corrupción como sí lo es la ostentosidad de las acciones que emprendan los funcionarios públicos, y eso me parece bastante incongruente. Por otro lado, creo que algo que falta poner sobre la mesa es que no se ha cuestionado a Paola Félix ni se le ha pedido justificaciones sobre este tema, como de dónde salieron los $35,000, que un poco se comentaba esta cuestión de que se justificaba por parte de otra persona para una consulta, o el tema de, pues también de dónde salen los recursos para un vuelo privado. Creo que se trata de un acto completamente simbólico y este cambio que se da, pues confirma que lo de este sexenio son los fósiles. Llega una persona que nos demuestra que para él la inteligencia financiera consiste en estar en el presupuesto, donde casi toda o una buena parte de sus familiares se encuentran dentro de la nómina, como el director general de grandes festivales de la Ciudad de México, la tesorera de la Federación, entre otros. Y también recordar que en el caso de Pablo Gómez, cuando el senador Cruz Pérez Cuellar, Pérez Cuellar estaba acusado de haberse beneficiado de los delitos de otro, en este caso el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, Pablo Gómez avaló un dictamen a favor de Duarte y así es como si César Duarte no hubiera cometido ilícitos y Cruz Pérez Cuellar pues es el actual alcalde de Ciudad Juárez y no pudo haberse beneficiado de estos y no procedió el desafuero al final. Y bueno, al final la Fiscalía General de Chihuahua en el gobierno de Javier Corral pues documentó por lo menos 2 millones recibidos por Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues creo que esto un poco retrata
quién llega a la unidad de inteligencia financiera y pues yo veo preocupante pues esas modificaciones, ¿no? Estefanía, contrapunto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué responderías a lo que dice Aurora? Y en el caso de estos simbolismos de austeridad y no ostentación promovidos por el gobierno de la 4T, ¿son también, vale la pena preguntarse, suficientes, digamos, ser congruente con esto para ameritar renunciar? A ver, para mí hay que ir por partes y la primera es, porque pues hay que siempre desmentir, es el tema de Paola Félix y del avión privado. Creo que hay que informarse bien sobre cómo estuvo la investigación, sobre lo que dijo el gobierno de Guatemala. Venían en un avión privado que era del dueño del Universal, en el que venía también Paola Félix, y quien declaró el dinero después como suyo pues fue el dueño del Universal, y creo que hay que dejar eso claro por lo que dijo Aurora. Ahora, les invito a ver lo que dice Aurora con mano dura sobre el combate a la corrupción, y veamos qué va a decir en el bloque cuando hablemos de Ricardo Anaya, que creo que va a ser algo completamente distinto. Para mí, el trabajo que hizo Santiago Nieto no solamente fue, como dijo Alejandro, recuperar a la UIF como una institución relevante, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Todas estas investigaciones de lavado de dinero, de congelar cuentas, llamaron la atención en Estados Unidos de que algo se estaba haciendo en México, porque este es el sexenio del combate a la corrupción, y Santiago Nieto era una pieza muy importante de la narrativa del combate a la corrupción, junto con la Fiscalía. Creo que la decisión que tomó el presidente fue la correcta. Sin embargo, estos cambios que vienen serán muy difíciles para quien las tenga que asumir, que en este caso, si así lo decide la Cámara de Diputados y Diputadas, pues tendrá que ser Pablo Gómez. Pablo Gómez, por su lado, no es ningún improvisado, no es una persona que no sepa de estos temas, es alguien a quien le tocó investigar el Fobaproa, a quien le tocó investigar a los amigos de Fox, quien tiene mucha experiencia dentro de esto y además sabe mucho de derecho, y creo que ahí puede ser una dinámica muy interesante, porque hay algo que no se dice y creo que hay que decirlo en estos espacios. Las instituciones no deben personalizarse, y la UIF, ya siendo rescatada en ese sentido por la administración, ya siendo bien representada por Santiago Nieto, tendrá que seguir ese mismo camino, tendrá que seguir el camino de la relevancia, tendrá que seguir el camino de las investigaciones, tendrá que dejar un cambio de estafeta muy claro para que se sigan esas investigaciones, y al final eso es lo que tendría que convocarnos a saber que la UIF queda en buenas manos y que seguirá, porque no depende de una sola persona, sino por un equipo completo que también se queda. Me parece desafortunado que se haga leña del árbol caído en ese sentido, porque la conversación no era si era una boda o no, sino un escándalo de un empresario que decidió viajar a un lugar en un avión privado y decidió asistir a una boda cuando, en mi gusto, no debió haber ido si esto había sucedido en la mañana. Pero me uno a lo que se han dicho en la opinión pública. Fue un excelente servidor público, y yo solo espero que el movimiento de la Cuarta Transformación, incluso el partido de Morena, lo pueda sumar a sus filas, porque es una persona sumamente valiosa que necesita esta administración y que a lo mejor en el futuro podrá ser un gran representante popular. Yo así lo veo, y creo que la UIF queda no solamente en buenas manos, sino que también se va con un buen sabor de boca por todo lo que hizo Santiago Nieto. Martín, ¿tú qué lectura le das a esta decisión? Y ya lo ponía Estefanía sobre la mesa. También, ¿qué implica este cambio en la unidad de inteligencia financiera a la mitad del sexenio, y qué implicaciones tiene para este gobierno en el combate a la corrupción? A ver, discrepo lo que dice Estefanía. Yo creo que cada quien le pone un sello personal a una institución. Y creo que efectivamente la UIF fue otra durante la gestión de Santiago Nieto, porque se convirtió en la tanqueta más temida de este gobierno, y básicamente pues, en el arma del presidente López Obrador en contra de sus enemigos. Lo que va a faltar por el escándalo es un análisis frío, objetivo, de lo que realmente armó y pudo lograr la UIF. O sea, ¿cuántas cuentas realmente congeló? ¿Cuántas redes criminales realmente pudo desmantelar? ¿Qué investigaciones están en curso fuera de las famosas que ya sabemos? Lozoya, Ancira, Robles, casos como los de Medina Mora, por ejemplo, que le congelaron cuentas y a los 3 días se las descongelaron. Bueno, todo eso le hizo la UIF. Pero ojo, recordemos que hay 2 antecedentes. En primer lugar, por varias filtraciones en muchos editoriales, etcétera, sabemos que de una u otra manera Santiago Nieto tenía una agenda propia que no estaba gustando mucho al gobierno. Por el otro lado también, su pleito con Hertz era más que público. Y lo de Hertz lo traigo a colación
porque él dijo que la UIF violaba el debido proceso, cosa que no es menor, y se la acusó de varias veces, de hecho lo hemos comentado aquí. Entonces, entre toda esta marea de información y de rumores, etcétera, pues hay que hacer un análisis objetivo de ver qué se hizo con la UIF y cuál va a ser su futuro. Y lo segundo es, obviamente, creo que tiene razón Alejandro, todos tenemos derecho a una vida privada, pero cuando entras a trabajar en un régimen como la 4T o el López Obradorismo, pues entras bajo ciertas reglas. Y casarte de esta manera en Guatemala, de una manera pues, tan ostentosa, va en contra de todo lo que están pregonando. Y yo creo que en eso sí, el presidente López Obrador fue consecuente, porque no fue una renuncia, lo corrieron. Y lo corrieron por esta boda ostentosa, en donde además había muchos enemigos o adversarios del régimen actual. Y eso tampoco cayó nada bien, porque sí le da el traste a su discurso pues, de todo el sexenio, y además en el día que lo iba a presentar en el Consejo de Seguridad de la ONU. A ver, Estefanía, contrapunto. No digo, me sumo a la consecuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al tomar esta decisión, mientras otros partidos se dedican a defender a sus, entre esos gobernadores corruptos, y me refiero al Partido Acción Nacional, pero quisiera responderle a Martín lo que estaba preguntando de cuántas cuentas se congelaron. Pues hasta el 2020 Santiago Nieto había congelado 12,000 cuentas, equivalentes a $52 millones. Creo que no es cualquier cosa, digo por si le quedaba la duda, pero podemos también hablar de lo que hubo este año, podemos sumar también. Bien, a ver, tenemos tiempo. Yo tengo el dato de que congeló más. Aquí están 21,000. No, bueno, yo estoy diciendo hasta el 2020. Pero, o sea, pero lo que hay que discutir, creo, es, bueno, ¿y cuáles son estas redes de corrupción que realmente trajo abajo? ¿Cuáles son las redes criminales? No solamente los casos llamativos. O sea, eso es lo que va... No, bueno, hubo una red muy importante que era una red de trata de personas, porque creo que el combate a la trata de personas implica congelar cuentas, implica arrastrar el dinero, y Santiago Nieto lo hizo muy bien. A ver, tenemos tiempo todavía para otra intervención y pues y también valdría la pena hablar a partir de esta decisión y el nuevo nombramiento de Pablo Gómez al frente de la UIF. ¿Qué les parece este perfil? ¿Ven viable su ratificación en la Cámara de Diputados? Aurora, ¿qué te parece? Pues ya mencionaba un poco mi intervención, o sea, me parece un poco preocupante por la forma en la que se condujo como el presidente del, ¿cómo se llama? Bueno, de este proceso que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, de la sección instructora de la Cámara de Diputados, y que al final de cuentas, pues sí, preocupa un poco ver esta posibilidad de que el perseguido en su momento se convierta en el persecutor del régimen. Y por otro lado, pues también un poco incongruente, pues ver el tema también de pues qué tanto puede él generar un factor diferente, pero yo veo más bien dicho una radicalización por parte del trabajo que se está llevando a cabo por parte de este gobierno. Alejandro, ¿tú cómo ves este perfil para la UIF y también qué retos se enfrenta a la mitad del sexenio asumir este cargo? No, pues es un líder histórico de la izquierda, viene del movimiento del 68, Pablo Gómez, por cierto, no es familiar suyo la tesorera, es su expareja también, pobres ya de bastantes décadas sabidas de su separación como para todavía seguir cargando esa cruz de esa parroquia, pues. Pero no, me parece que es una persona íntegra, firme, con mucha experiencia política y sobre todo en el ámbito parlamentario. Entonces, su principal desafío va a ser saltar de lo parlamentario, en donde ya tiene experiencia, como decía Estefanía, en temas como la Comisión para investigar FOBAPROA y otros fideicomisos y casos de corrupción, pero ahora desde una perspectiva administrativa y del Ejecutivo, y es eso, o sea, las instituciones, pues los titulares van y vienen, pero abajo tienen que quedarse sembradas las capacidades institucionales, y yo esperaría que en la UIF no fuera una excepción a esto. Martín, ¿tú coincides con esto? No, yo creo que es un mundo en el que, con todo respeto, o sea, él no entiende, es algo totalmente técnico, fuera totalmente de la órbita legislativa, por mucha experiencia que tenga y por gran político que sea. Pues en eso sí coincido con Estefanía. Creo que Santiago Nieto tenía una preparación, una capacitación que lo hacía muy solvente al frente de la UIF, y por eso pudo darle la prominencia que tuvo. Creo que, o sea,
Gómez va a ser, o sea, no tiene el perfil para hacerlo, y que le va a costar un trabajo, es la famosa curva de aprendizaje, que se le van a ir los 2 años que quedan efectivos de este gobierno y ya vamos a estar metido en la sucesión. Espero equivocarme, me he equivocado y lo acepto, pero creo que no va a tener el mismo papel que tuvo con Santiago Nieto, porque además no nos olvidemos que también Santiago Nieto tenía impulsos personales, motivaciones personales para echarse al traste a todo el peñanietismo, a todo. Y Pablo Gómez a lo mejor tiene muchos fantasmas, pero ese fantasma no lo tiene ahorita, creo. Y vamos a ver también la relación entre la UIF y la Fiscalía General de la República. Adelante, Estefanía, para cerrar el bloque. Yo solo quiero confirmar que Martín se ha equivocado muchas veces en este espacio, en el caso de Lozoya. Quería sumarme, quería dar la razón. Vamos a discutirlo en el siguiente bloque, precisamente. Vamos a una pausa, porque la audiencia inicial de Ricardo Anaya ante el juez se pospuso por tercera vez. Será en enero cuando Anaya tenga que presentarse físicamente para enfrentar las acusaciones de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Este lunes, The Wall Street Journal publicó una entrevista con Ricardo Anaya. Ahí, el ex candidato panista a la presidencia acusó al presidente López Obrador de querer destruirlo. Anaya, acusado de haber recibido casi 7 millones de pesos por votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, ayer tenía su audiencia inicial ante el juez que lleva su proceso, pero se pospuso por tercera ocasión. Será hasta finales de enero cuando se realice. Eso sí, el juez aclaró que deberá ser con la presencia física del acusado. Veamos en contexto. Por tercera ocasión, la audiencia inicial de Ricardo Anaya ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte se pospuso. Estaba previsto que este lunes se le imputaran los cargos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, pero la audiencia se reprogramó para el 31 de enero a petición de la defensa, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal. Tras señalar que Anaya tendrá que comparecer de manera presencial, el juez señaló que este será el último diferimiento. El ex candidato del PAN a la presidencia es acusado por la Fiscalía General de la República de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética en 2013. Esto derivado de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien, en busca de obtener un criterio de oportunidad, señaló a 70 exfuncionarios por actos de corrupción, entre ellos varios legisladores panistas, Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto. Según la versión publicada dada a conocer por la FGR, Lozoya señaló que recibió instrucciones para entregar 6.800.000 pesos a Anaya. Este dinero era parte de los $10.5 millones entregados por la constructora brasileña Odebrecht para aprobar la reforma energética. Anaya niega haber recibido ese dinero, aunque reconoce que votó a favor de la reforma en diciembre de 2013. Apunta que dejó de ser diputado en marzo de 2014, aunque se le acusa de haber recibido el soborno en agosto de 2014. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Anaya debe aclarar cuál era su relación con Peña Nieto, así como los temas que trataron y cuál fue su papel cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales. Punto y contrapunto. Inicio contigo este bloque, Martín. Pues se pospuso nuevamente la audiencia inicial de Ricardo Anaya en el caso Odebrecht y bueno, sigue la polémica de si se trata o no una persecución política y también luego de que a Emilio Lozoya se le dictara prisión preventiva, pues también está este temor de que si a Anaya le podría ocurrir lo mismo cuando regrese a México. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto que ni se le ocurra presentarse ante el juez porque en ese momento lo meten al bote. Y él sabe que si está en Estados Unidos lo que se requiere es pedir la extradición y lo que se puede hacer aquí en México, y México sí podría ser viable, no digo que jurídicamente, pero en la vida, en lo fáctico, en Estados Unidos no, y por eso yo creo que se va a quedar allá y hace bien, porque sí es un perseguido político, la acusación no tiene ni pies ni cabeza. Ahorita me van a decir que el Wall Street Journal es un periódico imperialista al servicio de los neoliberales, pero bueno, yo sí le creo al Wall Street Journal y creo que el reportaje que saca el domingo pues da en el clavo y se ve todas las inconsistencias del expediente. O sea, los testigos no cuadran, las fechas no cuadran, no era diputado, y es como acusar a
el presidente López Obrador de estar en contra de lo que decía Sarmiento y de dar dinero, o sea, a favor, o haber votado a favor de dar dinero directamente a la gente menos favorecida. Entonces, creo que, o sea, lo que vemos aquí sí es claramente político. No creo que Anaya vaya a regresar a México pronto, no le conviene porque va a pisar la cárcel y obviamente lo ven como un contendiente para el 24 y lo intentan descalificar de antemano. Pues está bastante fácil, ahí tienen la acusación de un delincuente confeso. Ahora, mi equivocación sobre lo de Lozoya, efectivamente, técnicamente no estoy equivocado, pero de que pisó cárcel y ahí sí, Mayano, qué bueno que por fin pisó cárcel. Pero, ojo, esto no se termina hasta que no haya sentencia. No hay ningún sentenciado por corrupción. No hay nadie en la cárcel que tenga una sentencia firme que nos diga a las y los mexicanos por qué están ahí. Ni Rosario Robles, ni Lavalle, ni Lozoya. Entonces, en eso sí creo que o sea, hay una deuda, porque es la principal promesa. Ahora, ir contra Ricardo Anaya realmente se me hace pues un sinsentido, porque no va a llegar a ningún lado la acusación y lo único que hace es ver pues, que a este gobierno no le gustan simplemente las voces disidentes y enemigas. Estefanía, ¿tú cómo lo ves? ¿Hizo bien Ricardo Anaya en quedarse por lo pronto en Estados Unidos? Y también, pues, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el futuro de estas acusaciones después de lo que dice Martín y el proceso que enfrenta Ricardo Anaya? ¿Cómo lo ves? Primero, yo sí creo que el artículo del Wall Street Journal no tiene ningún sentido, que creo que no está tomando en cuenta que muchas de las acusaciones son de antes de la administración del presidente López Obrador, lo que no lo haría un perseguido político, de hecho son de la administración pasada, y creo que ha sido acusado durante mucho tiempo por las mismas personas de su partido como corrupto, y hay que tomar eso en cuenta. Lo hacen ver como un gran apóstol de la lucha de la democracia, como si fuera un perseguido pobrecito, como si no estuviera escondido en un departamento muy caro en Nueva York y como si no supiéramos la vida que se daba en Atlanta durante mucho tiempo. Pero bueno, más allá de eso, habría que ver dónde estamos en el proceso, porque Martín decía, no hay nadie sentenciado, pues él sabe mejor que nadie que desafortunadamente tenemos un sistema de justicia muy lento, y creo que esta reforma que se está intentando hacer con la administración de Saldívar, pues va en torno a darle agilidad a estos procesos judiciales. Ahora, creo que estamos en la primera etapa del proceso penal acusatorio, y lo que estamos viendo pues es la presentación de pruebas, que si se presentaban, que si no se habían leído, que si todavía no las tenían, y así hemos ido difiriendo muchas audiencias. Pero lo cierto es que el juez dijo, en enero, el 22 de enero nos vemos aquí, y más les vale que esté aquí Ricardo Anaya. Después, en esa formulación de la imputación, creo que lo que va a hacer el juez y lo que tendrá que hacer es, sobre las pruebas, ver si son procedentes o no, si se pueden acreditar los hechos, y luego qué seguiría de eso. Pues creo que la preparación para un juicio que tendrá que ser también muy largo y que pues, se tendrán que admitir las pruebas. Pues, lo que me llama mucho la atención es que se le diga desde antes que se va a pedir una medida cautelar, porque sabemos que cuando se dice eso, pues no se presentan. Sin embargo, creo que es una manera de la Fiscalía de protegerse por alguien que se ha ido a pagar notas en otros periódicos. Porque, a ver, yo le quiero preguntar a Martín, bueno, sí, yo tampoco podría decir que la revista Times es una mala revista, pero tuvo a Peña Nieto con una portada diciendo Save in México. Entonces no vengamos a decir que tener un artículo en un periódico estadounidense de prestigio te salva el pellejo, porque no es así, y creo que en ese caso, en el caso de Anaya, puede pagarse muchas campañas y no va a cambiar la situación que tiene que enfrentar en México. Y si de verdad le interesa luchar por la democracia, si de verdad quiere ser un actor político, que se presente. Yo no conozco a nadie que esté prófugo y que quiera transformar el país, a menos de que quiera hacer campaña desde Estados Unidos para ser presidente de México, y lo veo muy complicado. A ver, Martín, si quieres, ahorita regreso contigo por alusiones personales, pero vamos a escuchar primero a Aurora y Alejandro. Aurora, ¿tú cómo ves este tema? Efectivamente, tanto el proceso de Anaya como el de Emilio Lozoya pues se ha retrasado. Apenas hace unos días vimos cómo el juez extendió un plazo para que Emilio Lozoya presentara sus pruebas y se concluya este proceso de investigación. ¿Qué decir del caso de Anaya? ¿Se trata de persecución política o está evadiendo enfrentarse a la justicia de México?
Primero hay que decir que en este gobierno la justicia o la procuración de justicia y la investigación financiera están siendo utilizadas y han sido utilizadas sistemáticamente como instrumentos de control y también como instrumentos de presión contra opositores. Al final de cuentas es algo que le interesa mucho al presidente, es algo en el que está completamente metido, tan es así que no deja de hablar de ello en las mañaneras y me parece un caso de persecución política como existen muchos otros y que está enmarcado dentro pues de esta incapacidad que parece que han mostrado de manera sistemática en la hora de integrar las carpetas de investigación, porque al final de cuentas pues sí se acusa a muchas personas, pero pues ninguna de las acusaciones resultan ser procedentes. En ese caso creo que eso es algo importante si se quiere pues verdaderamente impartir justicia en este país. Por otro lado, a pesar de todas las, digamos, los embates políticos que ha estado utilizando la estructura gubernamental, sí voy a insistir en que la transparencia y la rendición de cuentas es un eje que es parte de lo que buscamos con el PAN y que es importante para nosotros. Y por eso también creemos en esta cuestión de que quien la haga, la pague. Pero para eso tiene que haber un debido proceso, tiene que tomarse las medidas jurídicas que corresponden y para que se pueda cumplir con esta cuestión. Ahora, lo que llama la atención en esta cuestión es la serie de conflictos que existen por parte del fiscal, donde no se resuelve el caso de Lozoya, o vemos las inconsistencias también de la cuestión del caso como el de Rosario Robles, pero vemos otros casos de corrupción de la administración, como las tres empresas de Ana Guevara, con las que triangulan recursos en materia de deporte, entre otras cosas, ¿no? Alejandro, finalmente, ¿tú cómo ves que se haya pospuesto la audiencia de Ricardo Anaya? Pues muy mal, pero no hay plazo que no se cumpla. Y si yo fuera un juez y se presentara en mi tribunal Ricardo Anaya, lo primero que le preguntaría es ¿de qué ha vivido estos últimos años en que ha estado desempleado? Porque así que tú digas que el autollamado exilio en Nueva York resulta muy humilde, pues no lo creo. O preguntaría sobre la procedencia de los recursos para pagar su millonaria defensa legal. Y no es que el gobierno haya iniciado este caso, hay que decir que este caso inició desde junio de 2018 con la administración de Enrique Peña Nieto, cuando uno de sus aliados, de quien fueran sus aliados, Ernesto Cordero, secretario de Hacienda con Calderón, lo denunció por las discrepancias existentes entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados públicamente por Anaya y por su esposa, así como por lavado de dinero. Y no fue el único. Javier Lozano, otro de sus aliados, también lo hizo. Y por último, Emilio Lozoya. Lo que hubo fue una ruptura en la clase, en la élite política gobernante que estaba absolutamente corrompida. Y cuando empezó a aflorar todo el escándalo de corrupción y de compra de votos parlamentarios para Odebrecht, en el que se remató nuestro patrimonio nacional, pues ahí los primeros en saltar, pues ya saben, fueron las ratas. Y yo creo que Ricardo Anaya, lejos de ser un perseguido político, es un político que está en vías de ser prófugo de la justicia. Hay una gran diferencia con los perseguidos políticos. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador quisieron desaforarlo para que no apareciera en las boletas de 2006, él voluntariamente se quería ir a presentar a un juzgado e incluso que lo encarcelaran porque no tenía nada que deber ni temer y quería que se aclarara esto y exhibir el nivel de corrupción de las instituciones. Fueron los propios panistas quienes pagaron la fianza de 2,000 pesos para que pudiera llevar su proceso en libertad y contra la voluntad del propio López Obrador. Bien. Entonces, el único efecto indeseado de esta supuesta persecución política es que no va a aparecer en las boletas de 2024. Ojalá Ricardo Anaya apareciera en las boletas de 2024. Sería lo mejor que le podría pasar a Morena y aseguraría prácticamente su reelección. A ver, Martín, tenemos que ir a corte, pero 20 segundos por alusiones personales. La que pagó la fianza le hicieron diputada por Morena, que fue Gaby Cuevas. El tema, las vueltas de la el debido proceso. En ningún país civilizado, después de tantas declaraciones del presidente de la República, se puede presumir que se ha respetado el debido proceso. Ahorita sí le ha puesto Estefanía una comida a que si llega a esto, y por lo mismo que dijiste de la Corte, como ya es un precedente de lo de Florence Cassés, que hay un efecto corruptor y que si llega a un juez serio, esto no va a terminar en una sentencia y si se ampara lo va a ganar tanto Ricardo Anaya como todos los implicados por la constante manipulación que ha tenido el caso por parte del presidente, que hasta ha llegado a felicitar a la Fiscalía.
Pues no está bien apostar. Vamos a ver qué pasa, no apostar, pero sí vamos a darle seguimiento en la mesa de punto y contrapunto. Por lo pronto, vamos a una pausa. El presidente López Obrador estuvo hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde habló de justicia, fraternidad y bienestar para el mundo, especialmente los pobres, y adelantó que presentará un plan mundial de fraternidad y bienestar. ¿Qué lectura dan las y los panelistas a esta intervención? Lo veremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente López Obrador dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero que nunca es tarde para hacer justicia. Desde Nueva York, el mandatario llamó a la ONU a despertar de su letargo, así dijo, e informó que en los próximos días se dará a conocer su propuesta de un plan mundial de fraternidad y bienestar. El plan plantea garantizar recursos para 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios a través de una inversión anual de $1 billón. Según explicó, el fondo se financiará con 3 tipos de aportaciones: contribuciones del 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, el 4% de los ingresos de las 1,000 corporaciones más grandes del mundo y el 0.2% del PIB de cada país del G20, el grupo de las 20 naciones más ricas del mundo, y al que, por cierto, pertenece nuestro país. El presidente López Obrador dijo también que el mecanismo para la distribución de vacunas contra la COVID-19 a las naciones más pobres, llamado COVAX, es un doloroso y profundo fracaso, sí dijo. También dijo que pese a este mecanismo, las farmacéuticas privadas vendieron el 94% de las vacunas, dejando al COVAX solo el 6%. Luego de su intervención en la ONU, el presidente cumplió su promesa y envió un mensaje a las y los mexicanos residentes en Estados Unidos, a quienes agradeció que enviaron a nuestro país 40,000 millones de pesos en remesas. Bien, último tema de la noche. Empiezo contigo, Estefanía. ¿Qué balance haces sobre la visita del presidente López Obrador al Consejo de Seguridad de la ONU? Su primera vez en este organismo internacional, su segundo viaje al exterior. ¿Cómo viste su discurso? Y bueno, este plan que propuso plan mundial para combatir la pobreza, ¿es el órgano indicado del Consejo de Seguridad para hacer esta propuesta? ¿Cómo lo viste? Sí, porque como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la causa de las desigualdades es la corrupción y entre esos nombra todos los tipos de corrupciones que pueden existir y todo lo que habilita y facilita la corrupción, no solamente en México, sino en todos los países. Para mí, el discurso del presidente y el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo que solamente él sabe hacer y es poner sobre la mesa las necesidades y las necesidades del pueblo y de la gente que más lo necesita, como él decía, de los pobres, de dónde está y dónde debería estar la agenda de la cooperación internacional y de la cooperación de los países por el bienestar de los pueblos, y acompañado además de muchos mexicanos y mexicanas que querían verlo, que querían estar cerca y que estaban ahí para apoyarlo, y ahora hablo de eso si gustan, pero me parece importante mencionar un par de cosas. Creo que en el marco de estas discusiones que se estaban dando, él habla de algo específico y es la privatización de los recursos naturales, y esa privatización va de la mano siempre de un proceso de corrupción entre las empresas privadas, entre las personas más ricas y entre todo lo que facilitan los estados, doblando las manos ante las riquezas mundiales. Y él decía que estamos en un momento en el que nunca había habido tan pocas manos con tanto dinero y que valía la pena mencionarlo. Luego él propone un eje de un plan con 3 ejes importantes, y es la cooperación internacional que implica la recaudación del PIB entre varios países, los países del G20, pedirle a las personas más ricas cooperar en ese sentido para ayudar a las personas que ganan menos de $2 al día. Y creo que al final también implica pues poner sobre la mesa que la ONU puede hablar y decir muchas cosas y juntarse, pero al final no pasa nada. Y esa es una responsabilidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también quisiera recalcar que su estar ahí no solamente era como presidente que estaba presidiendo esa mesa, sino como presidente de México, y valió la pena también retomar todo lo que se ha hecho en el gobierno de la Cuarta Transformación, muy aplaudido por todos y por todas, y creo que hay que tomar en cuenta que los migrantes lo quieren muchísimo. A ver, Martín, contrapunto, tú cómo viste la visita del presidente en Nueva York
Y también, bueno, hubo algunas reacciones ya en medios de comunicación, en redes sociales, sobre si este discurso efectivamente para combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo, pues es congruente con la situación que vivimos en México y la estrategia del gobierno mexicano para combatirlo dentro del país. ¿Cómo lo viste? A ver, con eso quiero acabar, pero a ver, ¿qué sí me gustó? Porque empezó bien el presidente, creo que cuando da las pinceladas sobre lo que es el neoliberalismo, sí pone el dedo en la llaga de varios males endémicos, porque el neoliberalismo es una ideología que permea en la concepción que tenemos del ser humano. Cuando dice que nos hemos vuelto egoístas, que nos falta generosidad, solidaridad, creo que tiene razón. Cuando habla de la rampante desigualdad que existe no solo en el interior de los países, sino en el mundo, y pone el ejemplo de las vacunas, creo que nos debería dar pena a todos los países desarrollados, a las economías más grandes del mundo, que pues haya más de 1.000 millones de vacunas que ahorita se pueden utilizar y no se estén utilizando por una mala distribución y por negocios privados. En eso creo que tiene razón el presidente. Pero creo que atribuir todo a corrupción puede caer en una confusión conceptual muy seria, porque corrupción es simplemente faltar a un deber que uno tiene porque el interés personal le gana ese deber. Eso es la corrupción. Pero si empezamos a confundir corrupción con desigualdad, corrupción con neoliberalismo, corrupción con la invasión de lo privado en lo público, entonces, si todo es corrupción, pues nada es corrupción. Creo que ahí sí falta ponerle nombre a todos los problemas y denunciarlos igualmente, pero no hay una sola causa de todos los males en el mundo. Son muchas causas muy diferentes. Lo que decía Estefanía, la depredación de lo privado en lo público es un mal, claro, hay que erradicarlo, por supuesto, pero no necesariamente lleva acarreado a un acto de corrupción. Ahora, lo que tú dices, el plan que propuso para el mundo, pues, es una reforma fiscal mundial. Bueno, que empiece por el país y que le cobren más lana a los que más tienen. A ver, Alejandro, sí. ¿Tú cómo viste la visita del presidente al Consejo de Seguridad de la ONU? Y ¿qué reacciones hay? También el canciller Marcelo Ebrard dijo que se va a presentar este plan en la Asamblea General de la ONU y habrá que esperar los detalles del plan y desde luego la respuesta de la comunidad internacional. Pues me iría por etapas. Primero, qué bueno que el presidente asiste a estos eventos multilaterales. Da gusto verlo ahí, tomando y aprovechando la tribuna, y ojalá sea la primera, o bueno, no es la primera, pero sí de muchas más foros multilaterales en donde se posiciona el nombre de México en espacios estratégicos. La segunda, me parece que fue impresionante, y eso hay que destacarlo, la recepción que se le da en las calles por parte de los migrantes económicos que fueron expulsados por antiguas administraciones, y que cuando iba un expresidente a la Asamblea General, a los edificios de la ONU o a otra actividad, pues le gritaban asesino, fuera, fuera. Y hoy, contrariamente, hay un respaldo inaudito, impresionante, un respaldo popular de los connacionales migrantes en Estados Unidos al presidente López Obrador, lo cual no deja de ser interesante, y también elimina toda esta idea de clientelismo y de uso corporativo de los programas sociales, porque pues allá definitivamente no llegan la política de bienestar del presente gobierno. La verdad es que hay que reconocer ese liderazgo y sobre todo reflexionar en torno a él. ¿Cuáles son las raíces de este liderazgo y por qué los conservadores no han llegado a entender en qué se basa esta conexión del presidente pues con el sector, amplios sectores de la sociedad? Y el tercero, el discurso, a mí me parece un discurso original, un discurso audaz, sobre todo en la idea de que la construcción de la paz no es un asunto meramente de militares. Decir esto en el Consejo de Seguridad de la ONU me parece que es algo disruptivo, importante que se sepa, sobre todo para ir rompiendo con las reminiscencias que quedan en este Consejo de la Guerra Fría y de tradiciones beligerantes que todavía prevalecen, y pensar en una paz más multifactorial y sobre todo que ataque las raíces que son en muy buena medida las desigualdades y pues, los imperialismos. Y lo segundo, impuestos globales, un tema importantísimo para disminuir las desigualdades, algo que ya autores como Piketty e incluso premios Nobel como Stiglitz ya han planteado con anterioridad, un debate importante, y qué bueno que México lo enargole. Aurora, finalmente, ¿tú cómo viste esta visita? ¿Qué destacarías? Y también si quieres reaccionar a lo que ponen ya sobre la mesa las y los compañeros. Primero veo varias cosas interesantes. Coincido en esta parte de que se me hizo positivo remarcar pues esta cuestión de que, y que creo que ya lo habíamos comentado en otros temas en la mesa,
sobre pues que la promesa de romper con las brechas de desigualdad pues es como la gran promesa incumplida de la democracia y entre muchos otros elementos, pero al final de cuentas creo que también es algo positivo poner de relieve pues esas diferencias y esos retos que se enfrentan a escala global y que tienen sus implicaciones locales particulares. Pero en este caso específico, me parece que el presidente se equivocó un poco en cuanto a el espacio en el que estaba, porque a mi gusto las propuestas que él plantea y los planteamientos que él hace pues se acomodan más a los fines y alcances que tiene el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que sí ve las cuestiones económicas y sociales y que podría tener como pues mayores facultades para poder trabajar esta agenda. A mí me faltó y en ese sentido pues vi una agenda o una narrativa demasiado local, no centrada en, sobre todo, por ejemplo, en los grandes conflictos también y dificultades que se enfrentan en otras partes del mundo, como por ejemplo mencionar la cuestión de pues, la retirada de Estados Unidos de Irak y la inestabilidad política que ha ocasionado en la zona, o comentar pues esta cuestión de inestabilidad política y social en Nicaragua, que al final de cuentas pues ese proceso electoral, entre comillas, que se llevó a cabo y que vuelve a darle la presidencia a Ortega, pues no puede considerarse como un proceso electoral per se, y que además pues habla de violaciones sistemáticas a derechos humanos, entre otras cosas, que al final de cuentas entra dentro de los fines y alcances del Consejo de Seguridad, que es también tomar en consideración cuáles son esos elementos y cuestiones que pueden generar conflictos a nivel internacional. Entonces creo que muestra esa corta visión internacional que tiene el presidente y a la que yo le habría agregado pues eso que creo que no estuvo en su discurso ni en sus planteamientos. A ver, ¿alguien quiere reaccionar a esto que pone sobre la mesa Aurora, un contrapunto sobre si era o no el espacio, digamos, adecuado? A ver, Alejandro, porque finalmente el Consejo de Seguridad pues es el organismo dedicado a velar por la paz y seguridad internacionales y, digamos, ¿cuál es el vínculo? Exacto, hay como una distribución funcional de la ONU, pero para ser honestos, y todos aquí lo sabemos, donde realmente se toman las decisiones no son en el ECOSOC, no son en las agencias, es en el Consejo de Seguridad, y me parece que sí es un espacio adecuado, no solamente porque es la centralidad del poder, en donde sí puedes tener más influencia en las propuestas, sino sobre todo para repensar la perspectiva de construcción de paz, no solamente a través de esta idea beligerante o punitivista, sino sobre todo desde un enfoque social, de políticas de desarrollo y de eliminación de las brechas de desigualdad al interior de los países y entre estos. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Martín, adelante. Creo que Aurora tiene toda la razón, pero al presidente no le interesa en lo más mínimo dar un posicionamiento y menos sobre Nicaragua, ¿no? Ojalá lo dijera, pero jamás lo va a hacer. Lo que el presidente, y por eso es a llevar una agenda local y a llevar su mensaje a quienes sabe que lo van a escuchar. Y creo que la visión internacional y mundial pues ya le pasó de noche, espero que haga más, pero sí es un poco paradójico, vámonos al discurso. Él dice que el poderío militar es algo negativo, y aquí tenemos a la Guardia Nacional militarizada. Él dice que lo que hay que hacer es evitar el punitivismo, y aquí tenemos una ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa en la Constitución. Y además, insisto, él lo que propone es una reforma fiscal mundial y aquí no la tenemos. Bien, pues vamos a ver si es la primera de muchas o de pocas visitas a la ONU. Y recordemos que todavía falta un año más de México como parte del Consejo de Seguridad y también estaremos pendientes de esa gestión de nuestro país por allá. Vamos a un corte y regresamos ya con la Paparruchi para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. ¿Te ha tocado que un funcionario te escriba mensajes directos en alguna de tus redes sociales? Mucho cuidado porque puede tratarse de un fraude. Así es, estafadores han estado suplantando identidades de varios funcionarios, así como lo oyes. El caso más reciente es de Chihuahua, donde un perfil falso del secretario de Hacienda, Jesús Granillo, contactó a personal de gobiernos municipales pidiéndoles depósitos en efectivo a cambio de apoyos estatales. Las autoridades locales ya investigan el caso y otro que sucedió en septiembre, suplantando al mismo funcionario.
En octubre, el secretario de Hacienda de Sonora, Omar del Valle Colosio, denunció que también clonaron su imagen en varias redes sociales, desde donde se enviaban peticiones e instrucciones a funcionarios municipales de la entidad. Así que ya lo sabes, ten mucho cuidado con los perfiles que ves en redes sociales. Recuerda que las plataformas digitales no son medios autorizados para gobernar ni para hacer trámites o dar instrucciones, así que no caigas en paparruchas y mucho menos en fraudes. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídate porque la pandemia no se ha terminado, así que recuerda lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener la sana distancia y sobre todo usar cubrebocas y vacunarte cuando te toca. Yo soy Mariana Hernández Carrillo. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Estefanía. Gracias Alejandro. Gracias Martín. Gracias Aurora. Nos vemos mañana para la mesa de miércoles. Por lo pronto descansa. Muy buenas noches.